de la experiencia, ¿no? Desde el lugar donde yo colaboro, básicamente, que es la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, en donde a mí me toca pues coordinar específicamente en la dimensión jurídica de los conflictos, pues en poco más de 300 casos, ¿no? Por todo el país, de lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno se enfrenta a esa masa de conflictos socioambientales, realmente tiene que aprender a pensar de manera estratégica, ¿no? Porque el simple número, la masa, ¿no? de la problemática es tremenda y nunca tenemos recursos ni capacidades suficientes para cubrirlos todos, ¿no? Como quisiéramos y como debería ser en justicia. Bueno, una primera idea, tratando de retomar parte de lo que se ha dicho y orientando mi intervención hacia el tema de cómo llevar adelante una defensa estratégica de los territorios, pues es que nosotros debemos tener conciencia de que los despojos, ¿no? Los despojos no se llevan a cabo únicamente por vías de hecho, ¿no? Digamos, cuando organizaciones como muchas de las que tiene el PRI, ¿no? Toman un predio, ¿no? Y se meten y, bueno, toman posesión de él. Esa es una manera de realizar un despojo, pero no es la única manera de llevar adelante un despojo. La política de despojos también se lleva a cabo por vías legales, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se aplica la ley también se puede llevar adelante un despojo. Cuando se emite un decreto de expropiación, bueno, eso, por más que sea un acto jurídico del Estado, eso también es un despojo, ¿no? Un despojo bañado por un halo de legalidad, si ustedes quieren, pero es un despojo, ¿no? Nosotros también debemos entender muy bien cuál ha sido el mecanismo, ¿no? Para llevar adelante pues esta política de despojos, que es uno de los elementos fundamentales de la política económica neoliberal. En el tema de los derechos, ¿no? Normalmente se piensa que estos se violentan cuando se viola la norma, ¿no? Esto de que se rompe con el Estado de Derecho, seguramente lo han escuchado, ¿no? Bueno, esa es una posibilidad, por supuesto, que no se cumpla con la norma y por lo tanto se violen los derechos. Esa es una manera en la que opera cotidianamente el Estado mexicano, ¿no? Es una manera en la que opera todos los días las empresas transnacionales, la oligarquía nacional, así se mueve, violando las normas y violentando derechos, por supuesto. Pero hay otra manera en que también lo hace y debemos estar muy atentos, ¿no? Porque muchas veces también nos engañamos con esta manera esta manera en la que se mueve el Estado, el crimen organizado, las empresas transnacionales, que, como decía Ramón, pues a veces no son ya nada más, no operan simplemente como unidad, sino que más bien operan ya como con una identidad, ¿no? Es muy difícil distinguirlos. Bueno, esa otra manera en la que también se pueden violentar derechos humanos, derechos fundamentales, o como les quieran decir, ¿no? Pues es precisamente cuando se aplica la ley, no porque se viola la ley, sino que se violan derechos porque se aplica la ley. ¿Cuál ley? La ley que ha producido el Estado en estos últimos 30 años para favorecer esos intereses privados particulares, ¿no? ¿Qué les quiero decir? Que el neoliberalismo ha producido su propio derecho. No es simplemente que viole las normas donde se reconocían derechos y garantías. No, sino que además se ha dado la tarea de producir su propio derecho. Si no, vean nada más las leyes que tienen que ver con actividades productivas o extractivas en materia económica, ¿no? La ley de minería del 92, la ley de aguas nacionales, que todavía está vigente, la propuesta esta de ley general de aguas, ¿no? La ley de hidrocarburos, la ley de industria eléctrica, ¿no? O vean eso en los temas económicos, pero también en materia política, pues toda la cantidad tremenda de leyes que se han expedido y que se han modificado, ¿no? Es tremendo, desde leyes que tienen que ver con la organización de los poderes, el Congreso, el presidente, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, leyes que tienen que ver con el Instituto Federal Electoral, ahora el INE, con el Instituto Federal de Acceso a la Información, ¿no? Leyes que tienen que ver con las comisiones de derechos humanos. En fin, ha habido toda una reorganización del Estado mexicano, ¿no? En el neoliberalismo. Este dato que decía Ramón, ¿no? México como el país que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo, con más países, ¿no? Son 14 tratados con 46 países en todo el mundo. Bueno, este dato, ni modo que no tenga un correlato en materia económica, por supuesto. La transformación del Estado mexicano, de la sociedad mexicana, no ha sido únicamente en términos económicos.
Esto tiene un correlato político, organizativo, ¿no? Orgánico, digamos. El Estado mexicano se ha transformado. ¿Para qué? Para garantizar institucionalmente la satisfacción de múltiples intereses privados, ¿no? En detrimento, por supuesto, del interés público general. ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, lo que se pone en juego y lo que se hace a un lado, lo que se deja en segundo, tercer, cuarto, quinto lugar, por supuesto, son los derechos de los pueblos, ¿no? O los derechos individuales y los derechos colectivos de la población en general, ¿no? Eso es muy importante que lo tengamos pues muy en cuenta, ¿no? Porque de cómo nosotros nos planteemos una estrategia de defensa de los territorios, pues parte precisamente de que identifiquemos cuáles son las herramientas con las que podemos contar y cuáles son las herramientas a las que pues es mejor no acercarse, ¿no? Hay un caso que fue realmente con el que yo pude entender muy bien esto, y fue gracias a acercarme con Ramón y la Red de Defensa del Maíz, que es el de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Quizás ustedes saben, ahí se reconoce esto de la figura jurídica de los centros de origen, ¿no? Bueno, entender que la lucha en la red no era porque se aplicara la ley de bioseguridad a veces puede ser complicado. Si la lucha fuese porque se aplicara la ley y se hiciera valer así linealmente la idea del Estado de Derecho, pues entonces tendríamos que pelear porque se aplicara lo de los centros de origen, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si ustedes aceptan la figura de los centros de origen y le piden al Estado, a las autoridades que la empiecen a aplicar, entonces bueno, seguramente va a reconocer distintos puntos en todo el territorio que son centros de origen, solamente que va a haber un montón de vacíos, va a haber un montón de territorio en donde no va a haber centros de origen, y ahí es donde van a ir a poner los transgénicos, ¿no? Y el problema de la contaminación se complica muchísimo si aceptamos la figura. Entonces, la batalla ha sido durante mucho tiempo precisamente por desconocer la ley de bioseguridad, ¿no? La llamada ley Monsanto, especialmente, bueno, uno de los casos que tiene que ver con esta figura de los centros de origen, ¿no? Bueno, eso solo como un ejemplo, ¿no? de lo que quiero decir. Otro punto que es muy importante tener en cuenta cuando nos preguntamos qué hacer, cómo hacerlo, pues es precisamente ser muy conscientes de que esta trayectoria caótica del Estado mexicano, esta crisis de legitimidad múltiple en la que se encuentra sumido, que se ha hecho evidente, ¿no? En casos como el de Tlatlaya, en casos como el de los compañeros de la Normal de Ayotzinapa, que ha sido hecho evidente por el trabajo, por la sentencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos a la que se remitía Ramón. Bueno, esta crisis institucional múltiple nosotros no la podemos entender y tampoco podemos entender todo este trabajo de reforma constitucional, de reforma legislativa, de reforma institucional que se ha llevado a cabo en nuestro país en los últimos 35 años, ¿no? No lo podemos entender si no nos damos cuenta de que México, ¿no? El Estado mexicano, pues está envuelto en un proceso muy complejo de muchos años, ¿no? Y que ahora ha sido fortalecido, se ha consolidado y ha dado grandes pasos, que es un proceso de subordinación a los Estados Unidos. Eso es muy importante que lo veamos. Cada batalla que se da en nuestro país, cada batalla que ustedes dan, aquí o en otros lugares del país, cada batalla jurídica, cada proceso social de lucha, cada proceso de reivindicación de derechos en cualquier lugar de nuestro país, no es una batalla inmediatamente en contra de la empresa que tenemos ahí, en contra de las autoridades municipales, de las autoridades estatales, de las autoridades federales. Por supuesto, es una batalla contra todos ellos, pero también es directamente una batalla en contra del gobierno de los Estados Unidos y los intereses económicos que representa. Eso es muy importante que lo veamos, ¿no? Que lo tengamos en nuestro horizonte al momento de preguntarnos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. La táctica y la estrategia de nuestras luchas tienen que ser orientadas por esta, no solamente es una tesis, por este hecho, ¿no? La subordinación de México a los Estados Unidos y el papel tan importante que juega el gobierno norteamericano en los conflictos de nuestro país. Simplemente, ¿de qué es de lo que se ha estado hablando todo el día, ¿no? ¿De qué es de lo que se habla cuando tratamos el problema de los conflictos socioambientales en México? Pues bueno, de la escasez de los recursos, de la contaminación de los recursos, de procesos de despojo, de saqueo, etcétera, de recursos naturales, de riquezas naturales, de la naturaleza. Bueno, deben saber que todos esos recursos, sea agua, sea petróleo, sea energía eléctrica, sea biodiversidad, sean bosques, lo que ustedes gusten, todo eso, bueno, todos esos son temas de seguridad nacional.
no para el gobierno mexicano, para el gobierno norteamericano. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, si no, no se entiende por qué ha pasado en México todo este proceso de secuestro de las instituciones públicas y de transformación, ¿no? Una reconfiguración cooptada del Estado mexicano. Estas leyes, estas reformas legislativas no se entienden si no se toma en cuenta este proceso, ¿no? Esta relación compleja de México con los Estados Unidos y cómo los políticos mexicanos pues son políticos vendepatrias, ¿no? Políticos pragmáticos que están pensando en sus intereses inmediatos, en sálvese quien pueda, ¿no? Bueno, yo hago mi campaña y gano ahí en mi municipio y estoy a gusto 3 años y después voy escalando a la diputación local y luego a la federal y como ya me puedo reelegir hasta 3 ocasiones, creo, bueno, pues me quedo ahí, luego soy senador, me puedo reelegir una y luego le tiro a ver si soy secretario de Estado, soy presidente, en fin, todos ellos están metidos en esa dinámica. Y bueno, además, nosotros les pagamos que hagan todo eso, ¿no? Porque nosotros somos quienes solventamos las campañas y el monstruo que es el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral y todos esos adefesios, ¿no? Bueno, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sobre el tema ya en concreto de cómo llevar adelante las estrategias, pues nos enfrentamos a 1000 problemas, ¿no? Seguramente todos los que ya han estado participando, han estado involucrados, han tenido algo que ver o se han acercado a conflictos socioambientales o conflictos en comunidades, pues saben que la batalla tiene diferentes dimensiones, ¿no? Hay un sustento que es el del proceso social, que es precisamente el sujeto, ¿no? El sujeto que está resistiendo, el sujeto que se rebela, el sujeto que está haciendo frente, que trata de reivindicar sus propios derechos, de reconstituirse. Entonces ese es el elemento central, ¿no? Y eso, bueno, es un proceso, ese proceso de reconstitución es algo a lo que siempre hay que darle muchísima atención porque es sobre su espalda, es sobre sus pies que se sostiene el resto de la lucha, ¿no? En sus dimensiones, digamos, de acciones políticas, de acciones mediáticas y, por supuesto, de acciones jurídicas. Llevar adelante acciones jurídicas sin tener un sujeto social detrás realmente es una fantasía, ¿no? Y, bueno, no solamente una fantasía para el movimiento social, pero realmente un negocio para los abogados, ¿no? Porque si no hay un sujeto social detrás, los que salen ganando son los abogados que pueden negociar, ¿no? O que pueden hablar en nombre de. En fin, eso seguramente lo tienen ustedes claro. Es muy importante que junto a estas dimensiones materiales, pues también nos demos cuenta de que hay que tomar en cuenta pues las dimensiones temporales, ¿no? Algunas acciones pues son a corto plazo, otras a mediano y otro a largo plazo, ¿no? La forma en la que interactúan los diferentes actores en un proceso social de lucha también va cambiando, ¿no? Dependiendo de la circunstancia concreta a la que se enfrentan. En fin, para definirla en la parte de derechos de pueblos y comunidades indígenas, pero sí en la parte ambiental, pues la formación de los abogados es más bien para que sean o burócratas de la Semarnat, de la Profepa, etcétera, o bien gente que trabaje en las corporaciones, ¿no? En las empresas, haciéndole los trámites, ¿no? De manifestaciones de impacto ambiental. Hay gente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que se jacta de todos los contratos que han logrado firmar con empresas para hacerles sus trámites y pasen sus manifestaciones de impacto ambiental, ¿no? Y luego andan defendiendo el agua. Bueno, en fin, ese es un problema real al que se enfrenta la gente, ¿no? Y es muy importante que para evitar estos procesos de enajenación, ¿no? En la parte jurídica, en donde los abogados son los que, pues sí, representan y al final de cuentas terminan decidiendo y negociando y demás, pues realmente en las comunidades se fomente lo que nosotros en el proceso del tribunal, en el trabajo que hacemos en la asamblea, pues llamamos la cultura jurídica popular, ¿no? El hecho de que es la propia comunidad la que tiene que asumir la responsabilidad de darse una formación, de participar, ¿no? De construir un derecho participativo, en donde, pues sí, si quieren van a tener que aprender derecho, pero van a tener también que participar en la toma de decisiones, en el acompañamiento directo de los abogados, ¿no? En una serie de participaciones muy complejas que hay que tener en el proceso completo, porque bueno, ha habido ocasiones en donde después de mucho padecer las comunidades consiguen un abogado y entonces se desentienden y le dejan la tarea al abogado. Bueno, realmente el caos que era antes de tener abogado no se compara con lo que fue tenerlo después, ¿no? Porque los abogados se aprovechan de esa circunstancia. Entonces, más bien lo que hay que fomentar es una cultura jurídica popular donde todo el tiempo la comunidad esté completamente involucrada en lo que sucede, ¿no? Y los abogados sean simplemente una herramienta, una dimensión más de la propia lucha. Bueno, en esto otro último comentario ya para ir cerrando. Miren, a mí me parece siempre que es muy importante, lo único que es peor
que lo voy a decir así, que lo único que es peor que perder una lucha por la defensa de un territorio, ¿no? Lo único que es peor que padecer el despojo, ¿no? Que lleva adelante el gobierno y las empresas, pues lo único que es peor es perderlo con detenidos y con muertos, ¿no? Eso es peor que perderlo, cuando también los compañeros han sido detenidos o ha habido asesinatos, ¿no? Entonces, bueno, sí es muy importante que nosotros cuidemos todo el tiempo esta situación, porque hay que cuidar a los compañeros que están luchando, ¿no? Hay que cuidar a los que sean líderes o a la gente que participa de una u otra manera. Todos hay que cuidarlo para que el esfuerzo en la lucha, pues no, en lugar de estar combatiendo por la defensa del territorio, pues tengamos que utilizar la energía, dividir, digamos, la energía pues para conseguir la libertad de los compañeros, ¿no? En muchas ocasiones, en fin, ¿no? Esos son cuestiones que suceden todo el tiempo, ¿no? Y hay que tenerlas también muy en cuenta cuando vamos a planear una estrategia de lucha. En general, a mí me parece muy importante que lo voy a ejemplificar con el tema del derecho a la protesta social. Que bueno, la protesta social no la pensemos simplemente como un acto legítimo, por supuesto, ante la situación del país, ante la situación local, ante la situación en nuestras comunidades, donde estamos siendo despojados, estamos siendo agredidos, ofendidos, etcétera, por supuesto que se vuelve legítima la protesta, claro, pero también hay que pensar la protesta no únicamente en el plano de la legitimidad, sino en el plano de la legalidad, porque eso le da un sostén, le da un amparo, le da una protección diferente, ¿no? No es lo mismo que protestando la autoridad diga, bueno, pues sí, estaba ahí protestando y es un delito, a que nosotros podamos argumentar no es un delito, es ejercicio de un derecho, ¿no? Son dos cuestiones muy diferentes que sí nos permiten ir planteando una defensa distinta. Eso en la parte individual, pero en el tema de las comunidades es lo mismo. Todo el tiempo tenemos que ir construyendo los instrumentos legales, irlos aprovechando, sabernos mover y utilizarlos en los momentos oportunos, pues para poder tener estos colchones que nos permitan actuar y que nos permitan alargar el proceso de la lucha, ¿no? A partir me parece a mí que la lucha se fortalece si no únicamente se piensa como legítima, sino también logra ubicarse sólidamente en un terreno de legalidad en donde le dispute al Estado ese espacio, ¿no? No le dejemos la ley ni las instituciones al Estado, ¿no? Hay que arrebatarle la legalidad al Estado. En fin, bueno, quizá ahora en la parte de preguntas podamos decir alguna otra cosa. Yo aquí le dejo para no robar más tiempo. Muchas gracias.